Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Maylen Salucio, soy gerente del Programa Internacional de APRESID. Antes de comenzar la charla, quería comentarles brevemente cómo surge este espacio y cómo va a ser la dinámica del evento. APRESID en Casa es una iniciativa de APRESID de charlas temáticas abiertas, donde invitamos a distintos referentes y especialistas a que desarrollen un tema en particular. Se han abordado durante el ciclo temas de bioeconomía, malezas, cultivos de servicios, producción de granos y demás. En esta oportunidad el título de la charla es modelos dinámicos de simulación como apoyo a la agricultura de Guinea. Esta charla surge del Programa Internacional de APRESID, que tiene como objetivo difundir, promover y adaptar sistemas de producción sustentables basados en siembra directa en otros países. Y en el marco de este objetivo se han desarrollado proyectos de transferencia de tecnología en África, particularmente en Ghana y en Guinea, en el cual Pablo Abate, que estará a cargo de la presentación, ha brindado apoyo técnico. Respecto a la modalidad, Nicolás Bronzovich, que es socio de APRESID por la regional Mar del Plata-Fangio y miembro de equipo del programa internacional, va a estar a cargo de la introducción del tema y de la moderación. Todos los micrófonos y las cámaras durante la charla van a estar inhabilitados para mejorar la conectividad y el audio. Al finalizar la presentación de Pablo se dará lugar a un espacio de intercambio y de preguntas. Pueden ir dejando todas las preguntas en el espacio de preguntas y respuestas que tienen en el margen inferior derecho de la pantalla y que serán leídos al finalizar la presentación. Para aquellos que están mirando la presentación desde el celular, pueden acercar la pantalla como si fuese una imagen para poder ver mejor el contenido de la presentación. Bueno, muchas gracias a todos por sumarse a este espacio y ahora doy lugar a Nicolás a que introduzca el tema. Gracias. Bueno, gracias Maylen. Buenísimo. Y también aprovecho a agradecerles a todos los presentes, a los que nos están escuchando y viendo la presentación. Gracias por el interés, gracias por sumarse. Como Maylen muy bien presentó el programa internacional y además está Edgar Ramírez, seguramente entre los asistentes, que es el director adjunto, yo no me voy a extender a explicar mucho del programa internacional. Si surgen dudas al final podemos hablar al respecto. Sí contarles que esta actividad que vamos a presentar y que Pablo va a presentar los aportes que él hizo, tiene que ver con la agricultura en Guinea, actividades que el programa internacional desarrolla en el marco de una cooperación, un convenio de cooperación que estableció con el Banco Africano de Desarrollo, que en el 2018 tuvo 2 técnicos de APRESID viajando a Ghana con maquinaria, una pulverizadora Metalfor, una sembradora Apache, maquinaria argentina. Finalmente un técnico estuvo acompañando el desarrollo de cultivos de maíz y soja en Ghana, y que el año pasado nos tuvo a Erika Aguirre, que espero esté presente también, y a mí como técnico. Yo me saqué el sombrero ese de socio de Regional Mar del Plata, me puse el sombrero de técnico de APRESID y nos fuimos casi 6 meses a Guinea para lo mismo, desarrollar o extrapolar las tecnologías que nosotros conocemos en los cultivos de maíz y soja puntualmente a la sabana subsahariana, a la sabana africana. El año pasado lo hicimos acompañados llevamos una sembradora argentina, una Super Walter, y bueno, una vez que asumimos esta responsabilidad, ya por marzo, abril de 2019, lo primero que uno piensa, lo mismo que cuando alquilamos un lote por acá en la zona, es ¿quién me va a ayudar? ¿No? Cuando uno se corre del ambiente que le es natural, y bueno, cuando estábamos en un ambiente tan lejano para mí, que soy del sudeste de la provincia de Buenos Aires, una latitud tan distinta,
en quién me puedo apoyar. Por supuesto, nos ayudaron y nos ayudan y cooperan permanentemente con el programa internacional multitud de gente de adentro de la red APRESID y de afuera también. Pero bueno, en esto de predecir, yo en mi ansiedad, si hoy me preguntan cuándo vas a sembrar trigo y cuándo te va a espigar, yo tengo que saberlo porque además he sido alumno de Pablo un par de veces, si no, Pablo me retaría y me surge casi naturalmente, ¿no? Pero cuando querés predecir cómo se te va a desarrollar el cultivo en un lugar con un ambiente tan diferente, empecé y recordé que en algún momento, en algún curso, Pablo, y soy usuario de alguno de los programas que Pablo va a repasar seguramente, y bueno, me fui a ver al profesor para que nos ayude y terminó siendo esto un convenio entre APRESID a través de su programa internacional y el INTA a través de Pablo para justamente desarrollar estos modelos. Así que creo que lo que corresponde es que lo presente a Pablo para que él cuente bien específicamente de los modelos y que si surgen inquietudes de las que surjan, sea de los modelos o de lo que concretamente se hace el programa internacional, lo que hicimos en Guinea, habemos varios predispuestos a debatir e intercambiar y bienvenido sea. A Pablo supongo que muchos de los asistentes, estoy seguro muchos de los asistentes lo conocen, pero bueno, nobleza obliga a presentarlo. Es ingeniero agrónomo de la Universidad de Buenos Aires, tiene magíster y doctorado en ciencias agrarias en la Universidad de Mar del Plata, investigador en ecofisiología, modelado de trigo, profesor de posgrado en varias facultades, ha participado en programas técnicos con respecto a cultivo de invierno y de trigo específicamente en montones de instituciones. Se me ocurre mencionar al Instituto Nacional de Semillas de Argentina o al Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo en México. Ha dirigido tesis, recibió distinciones, la Espiga de Oro o el Innova por sus publicaciones, por su página web, que los trigueros que estamos acá últimamente estamos consultando tanto para decidir a ver qué cultivo de invierno hacer. Así que lo dejo con Pablo presentado para que él les cuente específicamente sobre los modelos. Gracias, gracias por estar. Pablo. Está. Bueno, entonces yo voy a hablar de uso de modelos dinámicos y de simulación como apoyo a la agricultura en Guinea. Y como les dijo Nicolás, este es un proyecto en el cual tengo el agrado de formar parte y con el cual tuve mucha interacción con Nicolás y con Eric, que ellos fueron los que estuvieron poniendo el lomo por Guinea. Un minuto que esto no responde como quiero responder. Bien. Bueno, ¿cuál es el objetivo de la presentación? Bueno, la idea es ejemplificar cómo se pueden generar hipótesis de trabajo a través de estimaciones con modelos. Yo en este caso usé dos tipos de modelos, los modelos dinámicos, que son modelos que permiten hacer estimaciones tomando el tiempo como variable, y los modelos de simulación, que son modelos dinámicos, pero además dan cuál es el estado del cultivo en un momento dado. El proyecto se desarrolló básicamente en tres localidades de Guinea, en Seguiri, Cancán y Farana. Cancán es donde hubo la mayor parte de actividades y es donde se va a centrar la presentación. Y Cancán se caracteriza por tener en la ciudad un monumento al baobab. Baobab es el árbol típico de la zona y es famoso porque participó de un episodio con el Principito en el libro. Bueno, para que tengan alguna apreciación de cómo es la zona, acá tenemos una imagen aérea, sacada de Google Earth, tomada a 20 kilómetros de altura, y acá al lado tenemos una de Balcarce para que la puedan comparar, y acá tenemos una con más detalle de la zona de Cancán. Y bueno, lo que se puede ver es que la zona de Cancán está conformada, o por lo menos la zona rural de Cancán, está conformada por lotes pequeños, en general bastante mal delimitados. Los lotes suelen seguir los cursos de agua, como es este de acá o este de acá. Es muy común que presenten arbustos y árboles en el propio lote, lo cual dificulta mucho el tránsito de la maquinaria. Y en términos generales, la cobertura del suelo es bastante más baja que la que uno encuentra en cualquier lugar pampeano.
O sea, hay mucho por mejorar la agricultura, pero es una zona que tiene también bastante potencial. ¿Cómo es el clima de la zona? Bueno, se caracteriza por tener las lluvias muy concentradas. Estamos en el hemisferio norte, en el invierno, que serían los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero, prácticamente no llueve. Las lluvias se empiezan a incrementar, el máximo es en agosto, en pleno verano, y en agosto llega a llover en promedio 332 milímetros, lo cual es una cantidad muy grande y hasta prácticamente fines de octubre, en promedio llueve cada 2 días. Y esto, además de que determina que la lluvia sea muy abundante, implica que el cultivo de grano no se puede cosechar hasta pasado octubre, recién en noviembre se puede cosechar. Así que eso es lo que... Por otro lado, si vemos cómo estuvieron evolucionando las lluvias anuales a través de los años, vemos que hay una caída, se está perdiendo agua y es bastante importante. Están 200, 300 milímetros en 5 años. Así que tampoco podemos tomar datos de una serie histórica muy prolongada porque no serían realistas. Bueno, ¿cuál fue el primer objetivo que nos pusimos? Bueno, viendo que el agua está determinando un momento en el año muy específico, lo primero que quisimos hacer es estimar la fecha de siembra óptima para maíz y soja en Cancán, partiendo de la fenología de cultivares que estaban en catálogos, uno para maíz y uno para trigo, perdón, uno para maíz y uno para soja, considerando el agua como el principal factor limitante. ¿Por qué hicimos esto? Bueno, porque no, cuando buscamos qué decía la bibliografía de cuándo se sembró y demás, no hay nada muy escrito, ni, bueno, en realidad escrito creo que no hay nada. Charlando con la gente uno puede obtener algún dato, pero la verdad, concretamente datos en los que uno pueda basarse para llevar adelante un cultivo con éxito, son muy escasos. Bueno, ¿y cómo hicimos esto? Bueno, para hacer esto consideramos determinados supuestos. En esta etapa el principal supuesto era que el agua era la principal limitante del cultivo, que teníamos un suelo de 50 centímetros de profundidad. Esto lo pudieron chequear Nicolás y Erika en la zona. Tampoco que tuvimos un muestreo muy grande. Hay algunos mapas de suelo, pero no son muy detallados. Pero bueno, 50 centímetros representa más o menos lo que podíamos encontrar. Y también supusimos que todo correspondía a 70 milímetros de almacenaje de agua, lo que también puede ser que sea una aproximación muy puntual más que algo general. Supusimos que inicialmente estaba en suelo de capacidad de campo y consideramos la fenología de un maíz que tenía 85 días de siembra floración, más 30 días llenados, dando 115 días a madurez, y una soja que tenía 40 días a floración, 70 días llenados, dando 110 días a madurez. Entonces, a partir de esos datos, con el programa CropWatt, que es un programa que hace balance de aguas de la FAO, elegimos este programa porque admite tanto datos climáticos mensuales como dedicadicos como diarios, o sea, nos da mucha flexibilidad a usar los datos que teníamos. Las series largas de años venían datos mensuales, datos diarios. Así que para hacer un promedio, este programa, ¿eh? Y tuvo, digamos, dos etapas de aproximación. En la primera, estimamos el balance de agua corriendo la fecha de siembra de cultivo de a meses, una siembra cada mes, el primero cada mes, y luego de encontrar cuál sería la parte de la época del año en que el cultivo se compartiera mejor, hicimos una estimación cada 15 días para ver cuál era la quincena más favorable. El balance de agua, tal como lo muestra el CropWatt, tiene esta forma. Acá tenemos en el eje vertical cuál es la cantidad de agua disponible en el suelo. Esta línea verde representa el coeficiente de marchitez permanente. Se profundiza, coeficiente de marchitez permanente, porque las raíces van profundizando el cultivo y entonces a medida que profundizan, el cultivo tiene más agua disponible. La floración está por acá, un poco después de haber alcanzado la máxima profundidad. Todo el agua que está por arriba del coeficiente de marchitez permanente es el agua útil. Esta línea marrón representa el 50% del agua útil. Y la idea es que cuando el cultivo agota el agua por el 50%, por debajo del 50% de agua útil, ahí se empieza a generar un estrés hídrico.
sea, el suelo retiene agua, no cede todo lo que el cultivo quiere, y el crecimiento del cultivo se empieza a retener. Las barras rojas representan lo que el cultivo estuvo agotando, es lo que sacó de agua. Entonces, por ejemplo, para este caso de ejemplo, para esta fecha, en los 80 días después de siembra, el cultivo empezó a tener un estrés, y este estrés se fue avanzando hasta los 100 días y más o menos. Eso es lo que se ve. Y aprovecho ahora el intervalo para confirmar que me estén escuchando bien y sin problemas. Pablo, Sí, Pablo. Un poquito de fallas en el audio tenemos, se escucha bien, pero como que te vas un poquito cada tanto. A ver, voy a hacerlo más lento, entonces para que no se pierda. Si no, podemos probar, Pablo, apagando la cámara y utilizando solo el micrófono, a ver si mejoramos de esa forma el audio. Ahí. Bueno, lo que vemos acá es el resultado del balance de agua, suponiendo que la fecha de siembra se fue cumpliendo cada mes. Lo que se ve es que si partimos de enero, que es cuando menos llueve, el cultivo enseguida agota el agua del suelo y empieza el estrés y prácticamente se queda con el agua, con el perfil seco, y entonces el rendimiento va a ser. Si lo hacemos hacia fin de año, también tenemos un problema. La mejor situación está por acá, mitad de año, donde las lluvias son más abundantes. ¿Ahora me están escuchando mejor? Se escucha un poco mejor. Okay. Entonces, dentro de estas fechas, que sería lo que va de 1 de junio a 1 de agosto, en una segunda aproximación, hicimos balance de agua cada 15 días, y este sería el resultado. Lo que se ve acá es que entre el 15 de junio y el 15 de julio es donde el cultivo de las hojas se comportaría mejor. Entonces, para la soja, a través del balance de agua, podemos establecer que la fecha de siembra óptima estaría entre el 15 de junio y el 15 de julio. Antes tendría problema porque prácticamente tenemos que sembrar en seco. Fecha de siembra más tarde también tendría problema porque en una parte del ciclo le va a tocar un estrés hídrico muy importante. Lo mismo hicimos para maíz, pero que no lo voy a mostrar, pero digamos llegaríamos a la conclusión de que el maíz habría que sembrarlo, el maíz del ciclo que estamos hablando, habría que sembrarlo entre el 15 de mayo y el 15 de julio. Ahora, este método no me está estimando cuál es la fecha de cosecha. Acuérdense que en esta zona tenemos como condición que la cosecha tiene que ser después de octubre. Y acá yo la fenología la estoy estimando más o menos a ojo, como pueda, porque de una medida lo hice a través del tiempo térmico, calculado independientemente de los watts, pero hay una incertidumbre bastante importante de si se está cumpliendo la fecha de cosecha. Y por otro lado, tampoco me está diciendo cuál es la pérdida de rendimiento que se produce. Por ejemplo, acá en la siembra del 15 de julio hay un poco de estrés hídrico, pero la verdad es bastante difícil saber si ese estrés hídrico es crítico para el cultivo cancán o es simplemente un estrés hídrico que va a resultar moderado. La verdad que no lo sé, porque además el efecto del estrés hídrico depende de... Una cosa es que falte agua, pero cuánto deja de crecer el cultivo y cuánto eso afecta al rendimiento depende de otras variables, entre ellas el déficit de presión de vapor y más, pero es bastante difícil hacer presuponer cuál va a ser el efecto de antemano. Bueno, entonces, una vez que, pero esta etapa o esta primera etapa a través del balance de agua nos sirvió para definir más o menos cuáles eran las fechas de siembra razonables, dónde estaría el rango y más o menos a qué tener. Sabíamos que si se retrasaba la siembra, el efecto sobre el rendimiento iba a ser importante. En una segunda etapa, el segundo objetivo fue realizar estimaciones un poco más detalladas. O sea, intentamos estimar cuál es la fecha de cosecha que le correspondía a cada fecha de siembra, cuál es el efecto de la fecha de siembra sobre el rendimiento,
cuál sería el efecto del ciclo. Nosotros estamos partiendo de un ciclo que vino detallado en una fotocopia de una hojita que no sabemos dónde se tomó ese ciclo. No sabemos, en principio, por lo menos no sabíamos si era en Cancán, en otra localidad de Guinea, ni siquiera si era de Guinea. Después Nicolás y Eric pudieron averiguar más, pero bueno, llevó tiempo, era muy inseguro. Así que ver un poco cuál era el efecto de modificar el ciclo era importante. Y también ver el efecto de algunas prácticas que podemos considerar bastante triviales. O sea, ¿qué pasa si cambiamos el espaciamiento entre surcos, la densidad, incluso la orientación de los surcos? Bueno, para hacer esto usamos el DISAT. El DISAT es un modelo de simulación bastante completo. Está compuesto por un conjunto de programas para distintos cultivos. Utiliza datos climáticos diarios. Necesita definir coeficientes de cultivo. Y hay de dos tipos, los fenológicos y los de rendimiento. Con eso se describe el cultivar. Y también se puede especificar bastante detalladamente cuál va a ser el manejo. Con los datos disponibles logramos armar una serie diaria del año 2006 al 2017, o sea, 12 años, reuniendo datos de distintos orígenes. No es lo ideal eso, pero bueno, es la mejor forma que pudimos armar un set de datos diarios. Y el paso que le siguió fue estimar los coeficientes fenológicos. Para eso usamos el siguiente criterio, o sea, nosotros no tenemos la fenología de año a año de los 12 años. Lo que sí podemos hacer es que la fenología promedio que el modelo estima para esos 12 años coincida con los valores que nosotros consideramos promedio, que eran los del catálogo. O sea, esto es como, por ejemplo, si decimos, en Balcarce la floración del maíz que se entre Navidad y Año Nuevo. Eso es lo común. Entonces, bueno, no tenemos la floración de cada año, pero corriendo el modelo, en promedio nos tiene que dar que la floración esté entre Navidad y Año Nuevo en Balcarce. Y eso fue lo que hicimos. Y por otro lado estaban los coeficientes de rendimiento, estos teníamos más incertidumbre todavía, y entonces le aplicamos datos que eran válidos para el norte de Argentina y Paraguay, que más o menos representa una situación de temperatura y sobre todo de temperatura parecida a y de fotoperíodo parecida a la que se podía estar dando en Lima. Así todo el rendimiento estimado no es un valor de rendimiento que sea confiable. Entonces lo que hicimos fue estimar rendimiento como porcentaje del máximo estimado. De manera tal que podemos ver qué es lo que ocurre si adelantamos o trazamos la fecha de siembra, cómo cambia el rendimiento porcentual, aunque el valor absoluto rendimiento sea bastante incierto. Las estimaciones se hicieron suponiendo que no había limitaciones de nutrientes, ni de insectos, ni de malezas, ni enfermedades, que en la práctica las hubo. Bueno, acá podemos ver cuál es el rendimiento estimado para un maíz en Cancán, suponiendo distintas fechas de siembra, y en lo que hemos estimado es para el maíz de acuerdo a la fenología de catálogo, que incluía 85 días de floración más 30 días de llenado. Y lo que se ve es que para siembras muy tempranas el rendimiento baja, después va subiendo y después vuelve a bajar. Esto coincide con lo que habíamos visto con el balance de agua. La diferencia es que acá podíamos ver a qué fecha de siembra le correspondía una madurez posterior a octubre. Y esa fecha de siembra está representada con este rojo. Entonces, fechas anteriores, si uno las ve desde el punto de vista de rendimiento o de estrés hídrico, son factibles, pero son de cosecha bastante complicada. Así que para este maíz que tenemos acá, la estimación lo que nos está dando es que su fecha de siembra óptima empezaría aquí, que es el 27 de junio, y terminaría por acá el 1 de julio, ya después empieza a decaer el rendimiento. Ahora, como resulta muy incierto si este ciclo se va a cumplir tal cual, es interesante ver qué hubiera pasado si el ciclo no era exactamente este. Entonces lo que hicimos fue generar un cultivar hipotético, eso se puede hacer a través de los modelos, que sea de ciclo más corto. Como el maíz básicamente lo que cambia son la cantidad de días a floración, lo que hicimos fue lo cortamos 20 días a floración, pusimos que había 65 días a floración,
mantuvimos la cantidad de días de llenado, y entonces tenemos un ciclo en igual condiciones que el otro, y va a tener 95 días en lugar de 100 días. Y volvimos a estimar qué es lo que pasa para distintas fechas de cierre. Y lo que se ve es que siguió una trayectoria bastante similar a la anterior. No hubo diferencia en el máximo rendimiento que se pudo estimar. Sí hubo diferencia en la fecha de siembra a partir del cual la cosecha se da después de octubre. O sea, este ciclo que es más corto, su fecha de siembra a partir del cual se podía sembrar es más tarde. Y también es un poco más corto el periodo de siembra porque ya después enseguida empieza a caer. Y bueno, y entonces hicimos para el otro lado. ¿Qué pasaría si el cultivar es más largo? ¿Aumenta el rendimiento? Sería este cultivar verde. Vimos que no, el rendimiento no aumenta. Lo que sí ocurriría es que la fecha a partir del cual hay que sembrarlos sería más temprana que el otro. Entonces, lo que se ve con el maíz, para cultivar de distintos ciclos, lo que podemos estimar, es que no habría diferencia de rendimiento sustancial, por lo menos el rendimiento máximo. Lo que se habría es una fecha a partir de la cual se obtiene una cosecha en fecha razonable, que sería más temprana en los ciclos largos, más tardía en los ciclos cortos. Y el rango de fecha de siembra a partir del cual decae es de más o menos un mes. Más o menos eso, lo cual no es poco. Pero bueno, en la práctica después resultó que la fecha, porque la sembradera de más, terminó siendo para agosto. Así que hubo pérdida. Bueno, hicimos lo mismo para la soja. Tomamos la soja que figuraba la tecnología de soja de catálogo. Y entonces nos dio esta curva. La fecha de siembra a partir de la cual la cosecha en una fecha razonable. Y fíjense que si nos retrasamos, enseguida ya empieza a decaer. O sea, el rango de fecha de siembra para soja es más pequeño que el de maíz. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos tenido un ciclo más corto? Bueno, la fecha de siembra óptima hubiera empezado después, pero también lo que se ve es que hay una pérdida de rendimiento que es prácticamente del 20%. O sea, acá ya hay un efecto del ciclo más importante que en el caso del maíz. Y si alargamos el ciclo, acá lo que hicimos fue alargar el ciclo buscando el ciclo que busqué deliberadamente, el ciclo que me permita maximizar rendimiento. Terminó siendo una soja que tenía 55 días a floración, 110 días llenado. Bueno, pero parece que existe eso. Y lo que nos da es que sí, se puede tener un rendimiento más alto, pero con un rango de fecha de siembra óptima muy estrecho. O sea, esta sería la fecha de siembra, a partir de cual la cosecha después de octubre, pero si nos retrasamos 15 días ya estamos en la etapa de caída y de pérdida. ¿Qué conclusión sacamos de la soja? Bueno, al igual que el maíz, cultivar de ciclos más largos tiene una fecha de siembra óptima que empieza antes. El rango de fecha de siembra de soja, lo que estima el modelo, que es más corto que el de maíz. Y la otra cosa que está estimando el modelo es que hay diferencias de rendimiento en ciclo. Con ciclos más largos se obtendrá más rendimiento que una soja de ciclo corto. Bueno, una tercera etapa fue estimar el efecto de prácticas de manejo triviales. Esto lo hicimos en soja, lo voy a hacer en maíz, esto lo hicimos en soja. Y las prácticas que consideramos fue el espaciamiento entre surcos. O sea, tengan en cuenta que estos, o por lo menos las sojas que estamos estimando, no son de un rendimiento muy alto, así que no cubren demasiado el surco, no cubren demasiado entre surcos. Uno presumiría que variando el espaciamiento podría haber alguna diferencia de rendimiento. Lo mismo ocurre con la densidad de siembra y la orientación tendría un efecto parecido. O sea, la orientación en un cultivo que cubre todo el surco no tiene efecto, pero en un cultivo que buena parte de su ciclo tiene un área foliar por debajo del crítico, podría tener algún efecto. Bueno, y cuando estimamos qué es lo que pasa con el espaciamiento,
Yo probé 70, 30 y 15 centímetros de espaciamiento, ya sé que los 15 centímetros es muy exagerado, pero quería ver si pasaba algo. El tema es que entre 70 y 30 no se ve diferencia, con 15 habría algún aumento, pero bueno, la significancia práctica de esto es bastante dudosa. Igual tampoco la respuesta en rendimiento es tan grande como para que valga la pena probar si es válido. Digamos que en términos prácticos no habría gran efecto del espaciamiento. ¿Mm? ¿Y por qué es esto? Bueno, lo que pasa es que buena parte de lo que define el rendimiento es el estrés hídrico. Cuando juega el estrés hídrico, el espaciamiento yo creo que tiene menor efecto que si estamos hablando de una situación con buena disponibilidad hídrica. Con la densidad nos dio la respuesta más o menos esperable, o sea, el ciclo más largo no tuvo respuesta a la densidad de 10 a 100 plantas por metro cuadrado. Ya sé que 100 plantas es una exageración, pero bueno, el modelo nos permite ver todo un rango de densidades importantes. Y cuando nos vamos a un ciclo más corto, ahí se ve una respuesta más importante. Según esto, el óptimo estaría cerca de las 40 plantas por metro cuadrado. Pero también hay que tener en cuenta que estamos cambiando los ciclos de manera muy drástica. El ciclo largo es 145 días a madurez, el corto son 95 días a madurez. ¿Mm? Bueno, y en lo que está estimando el modelo, que la densidad variaría de 10 plantas por metro cuadrado a 40 plantas por metro cuadrado. En definitiva, lo que está estimando el modelo es que puede haber un efecto en la densidad, especialmente cuando el ciclo de las hojas es corto. Y con la orientación, probamos dos, 0, 45 grados norte y 90 grados norte, y no hubo ninguna diferencia en nada, o sea, no parecería que tenga un efecto importante. O sea, todo esto lo que tendría un poco más de efecto sería la densidad. ¿No? Y de lo que hace al manejo, lo que evidentemente tiene más efecto es la fecha de siembra y el ciclo. Bueno, el cuarto objetivo, o la cuarta etapa en que hemos trabajado, es en aprovechar los datos que han obtenido Eric y Nicolás en la campaña 2019 y estimar el rendimiento ya utilizando a partir de valores más realistas, ya no de un catálogo, sino algo que me dio un año en particular. Entonces lo que hicimos fue, esto lo hicimos para soja, para el maíz está pensado hacerlo, pero todavía no lo hicimos. Bueno, tomamos los datos de soja, teníamos datos de 3 lotes en Cancán, con el mismo cultivar. De ahí surgía la fecha de floración, la de vainas, y más o menos la fecha de madurez se pudo llegar a estimar. Y entonces ajustamos los coeficientes genéticos de forma tal de obtener para ese año la misma cantidad de días para estos estados fenológicos. Y con eso tengamos el rendimiento. Y bueno, ellos lo que obtuvieron es un rendimiento promedio de 1.300 y algo de kilos. El rendimiento promedio estimado resultó mayor. Esto era esperable. Tuvieron muchos problemas para llevar las labores, eso se los pueden comentar. Pero bueno, lo que está mostrando esto es que tiene un rendimiento más allá de lo que se obtuvo, pero tampoco es enorme. Es una soja, bueno, una soja de 2.000 kilos. Ahora bueno, con este nuevo cultivar lo podemos comparar con lo que teníamos antes. Este es el cultivar que habíamos sacado en el catálogo, cómo varía el rendimiento, cambiar la fecha de siembra. Este verde era el cultivar que le habíamos optimizado la fenología. Y este rojo es el que corresponde a los datos que se tomaron en Cancán el año pasado. Y lo que se ve es que la fenología, que en realidad tendría que haber correspondido a esta, porque es el catálogo, correspondió a este rojo que está bastante más cerca de la fecha óptima. Así que no estaba tan mal el cultivar ese, por lo menos desde el punto de vista de la fenología. Bueno, ¿cuáles serían los próximos objetivos? Hay que hacer lo que hicimos para soja, para maíz, tomar los datos fenológicos observados en el 2019 y estimar qué es lo que pasó, contrastar los datos obtenidos con los esperados.
También habría que ajustar qué es lo que pasaría, o intentar ver que si habría algún efecto del espaciamiento, la densidad de la simple orientación. Estimar el rendimiento con ese cultivo ajustado, y lo que a mí me parece que sería más importante lograr, y lo que lo veo más difícil, es lograr proponer una rotación que aumente la sustentabilidad de los sistemas en la zona de Cancán. Es bastante difícil pensar qué hacer en ese invierno tan seco, porque hasta ahora todo lo que estuve probando no llega a cosecha. O sea, bueno, se puede poner un cultivo de cobertura, habría que pensar en algo así, pero también va a ser bastante seco. Bueno, ¿qué conclusiones podemos sacar de todo esto? Bueno, tenemos conclusiones que nos orientan hacia cómo sería el manejo del cultivo, que me parece interesante porque, digamos, esto no estaba, no era recopilable. Ahora ya lo tenemos más o menos armadito y esperamos difundirlo de alguna manera. La fecha de siembra de óptima de maíz, entonces para Cancán, estaría entre el 15 de mayo y el 1 de julio, varía según el ciclo, pero no habría grandes diferencias de rendimiento entre ciclos. Por lo menos no si lo único que cambia es la fenología. Ahora, si el cultivar cambia con otras características que hacen a la determinación de rendimiento, eso es distinto. Pero si lo único que se cambia es la fenología, eso es lo que se puede hacer a través de los modelos, separar, cambiar las variables de a una, no habría un efecto importante del ciclo. La fecha de siembra óptima para soja estaría entre el 1 de julio y el 15 de julio. Básicamente para los dos cultivos la fecha de siembra óptima sale del rango que habíamos visto al principio de balance de agua. La diferencia que después queda un poco más restringido, teniendo en cuenta cuál tendría que ser la fecha de cosecha adecuada, que la cosecha sea después de octubre, que sea en noviembre. La fecha óptima de soja cambia con el ciclo, y la diferencia sustancial que tiene la soja respecto al maíz, que entre ciclos había distintos niveles de rendimiento. En la soja no encontramos respuesta particularmente importante de espaciamiento ni a la orientación, pero sí habría alguna respuesta en la densidad, que por lo menos los valores que tiene el modelo serían de 10 a 40 plantas por metro cuadrado. Habría que aumentar de 10 a 40 plantas por metro cuadrado cuando el ciclo se acorta de 145 días a 95 días a madurez. Bueno, esos digamos que son los datos que podemos sacar para orientar un cultivo en Cancán, pero creo que tenemos una experiencia más general que podemos sacar como conclusión, que bueno, que lo que vemos es que incluso cuando tenemos muy pocos datos, unos pocos datos de clima y de suelo, podemos hacer una estimación que nos va a orientar de cómo manejar el cultivo. Estas estimaciones hay que tener en cuenta que no son una demostración de cómo se va a comportar el cultivo, sino que son una hipótesis de cómo, hacia dónde habría que optimizarlo. Yo tengo mis dudas si los valores de densidad son esos concretamente, pero el modelo lo que me está diciendo es que probablemente, si en un ciclo corto el aumento de la densidad, el rendimiento va a aumentar. No sé si en la proporción que lo estimó, eso ya es más difícil, pero uno esperaría que hacia ese lado esté la optimización del cultivo. ¿Y para qué sirve esto? Bueno, esto ayuda cuando hay faltas de datos, cuando se va a una zona nueva, que está bien esto es Cancán, pero si uno se va hacia el oeste de Argentina tendríamos también problemas, o hacia algunos lugares del norte, a través de estimaciones que se puedan hacer, ayuda a avanzar más rápidamente en cómo ajustar el cultivo, o por lo menos nos orientan hacia dónde ir. La información que se necesita alguna mínima información de clima y de suelo. Eso tiene que haber, porque si no ya es mucho más difícil de estimar. Pero si se cuenta con eso y se pone un poco de ingenio, se puede tener alguna idea de hacia dónde conviene disparar. Bueno, y eso es todo por mi parte. Y lo que lamento es que no les puedo ver las caras para ver si están contentos o no, pero bueno, espero que me hagan una pregunta. Muchas gracias, Pablo. ¿Para qué voy a habilitar mi cámara ahí? Tuvimos algún problemita de audio, pero bueno, al menos yo te pude escuchar bastante bien y sobre todo al final mejoró mucho para las conclusiones.
Un poco para ir planteando la discusión, y mientras llegan preguntas, que les recuerdo al que tuviera cualquier inquietud que la puede plantear por escrito, o de última, si la quieren a formular directamente, piden la palabra y Mailén se las va a ir, les va a ir abriendo los micrófonos. Pablo, ahí a lo último te despedís diciendo como que los modelos sobre todo son útiles cuando no conocemos los datos, cuando no conocemos la zona, como que nos ayudan en lo grueso. Y bueno, y sufrimos juntos esta temporada esto de encontrarnos con que el ciclo que en las bolsas figuraba largo era corto, y el ciclo que figuraba corto era largo. Pero cuando nos empezamos a poner finitos también nos pasa acá. Vos mencionaste que en el oeste de Argentina podrían ser útiles. En el sudeste de Buenos Aires yo sufro cuando me quiero poner finito con algunos cultivos, que los ciclos que mencionan los semilleros, las compañías, acá por supuesto sabemos a qué latitud están medidos los ciclos y todo, pero así todo no son exactamente comparables. Es decir, un 122 días de X puede ser más corto que un 119 días de Y. Claro, mucho más finito que en África, ¿no? En África esos eran más días lo que le errábamos, pero también hay acá ese problema. Y en eso el modelo, para mí, que lo viví junto con vos, que lo estoy descubriendo, nos ayuda. Claro, no podemos, si no tenemos el dato del híbrido, hasta que no lo sembramos y no lo ajustamos, no lo podemos simular, pero al menos sí nos está marcando qué dato necesitas, qué tomar nota cuando vas al lote. En lo mismo cuando hablas de suelo. Es cierto, no tenemos tanta información de suelo, sobre todo en África. Acá sí la tenemos mucho más completa, pero cuando se empieza a generar como un círculo virtuoso, es mi sensación. El modelo te pide datos y vos te vas dando cuenta o te avivás de qué datos vas necesitando con más importancia, y como que te mejora la agronomía, la manera en que llevamos la agronomía, o eso es al menos lo que yo siento. Bueno, a ver, hay varias cosas para responder ahí. Bueno, una primera es que si hay algo que no se entendió porque se cortó el audio, alguna diapositiva que no se llegó a ver, díganme cuál es y la repasamos, ¿no? Mientras tanto voy contestando tu pregunta. Bueno, en el caso que yo planteé es un caso donde lo que te faltaba es zona. Pero también hay en lugares donde vos tenés más información, podés hacer otro tipo de estimaciones, que digamos que eso sería motivo para otra charla. Pero en principio uno se puede estimar lo que vos planteabas, o también uno puede estimar qué pasaría si uno hace cosas que no las hace habitualmente. Se podría estimar cuál es el efecto que tendría y el efecto que tendría a largo plazo. Eso, hay algunos ejemplos, hay varios ejemplos de eso, y sí, se puede hacer. Ahora, el caso particular de los cultivares, el problema es que sí, necesitas evaluar el cultivar para estimar específicamente cómo se comporta ese cultivar. Y ahí tenés dos formas de hacerlo. Una es, tenés que tener varios años en una localidad o menos años en varias localidades. Si uno tomara la precaución de tomar localidades con temperatura y fotoperiodo contrastante, con poco tiempo, digamos en 2 años, uno podría ajustar el cultivar. También es verdad que la fenología se estima con distinta precisión de acuerdo al cultivo. Por lo menos el diésel, por ejemplo, la fenología de trigo, cuando tiene vernalización, se estima mucho peor que la de maíz y soja. Pero la de maíz, por ejemplo, es una fenología bastante fácil de estimar con casi cualquier modelo. Eso se puede hacer sin mayor problema, con el cuidado o digamos, con la necesidad, que ya te decía, de obtener los datos para hacer la estimación. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en la práctica? Bueno,
Si vos tenés un híbrido que se difunde, no sé, en el sudeste y necesitas 2 años en localidades distintas, muchas veces lo que ocurre es que esos 2 años en localidades distintas no aparecen y lo que sí aparecen es 4 años en la misma localidad. Y entonces ya la gente, el que está canchero con eso, sabe, este lo siembra a tal fecha, me va a florecer en esta, y más o menos tenés la misma precisión que el modelo. Vos pensás que cuando vos usás un modelo para predecir qué es lo que va a pasar, vos estás suponiendo que la temperatura es la promedio y no te va a dar más precisión de la que tiene tu experiencia para predecir el futuro. ¿eh? Es distinto cuando uno quiere hacer la estimación retrospectiva, cuando ya tiene los datos de lo que ocurrió. Pero cuando uno quiere estimar lo que va a pasar, y la verdad que una buena experiencia tiene casi igual casi el mismo error de predicción que un buen modelo. Es así. Pero sí se pueden hacer estimaciones en zonas no tan desconocidas como Cancán y son rápidos y baratos. Gracias, Pablo. Ahí tenemos una pregunta que creo que la voy a levantar yo, te voy a eximir, porque nos preguntan cuál sería una rotación típica de Guinea, si es que la hay. Y bueno, me voy a permitir explayarme un poquito sobre la región donde la que estuvimos haciendo los cultivos, que no quise extenderme al principio para enfocarnos en la disertación de Pablo. En Guinea, en la Alta Guinea, la región donde nosotros estuvimos, que ocupa un altísimo porcentaje del país, que está toda dentro de lo que es la sabana subsahariana, son como parches que a las costas de los ríos, que son suelos inundables, que la inundación viene cuando empieza la estación lluviosa y empieza a llover, donde no hay como acá conducción de ese agua de exceso de los ríos. Esos valles, esos parches que costean los ríos, tienen una rotación que casi es monocultivo de arroz, aunque entra a veces como un maní de segunda o maní arroz de segunda, pero no me voy a explayar en esa porque justamente es la que no conozco, porque nuestro compromiso es llevar la tecnología a los suelos de secano. Ahí ellos tienen bastante ajustado y de hecho en arroz es interesantísimo ver cuánto menos es la brecha tecnológica cuando uno la compara con la brecha que tienen en maíz y sobre todo en soja. En soja, sin duda, es el cultivo que menos explorado tienen. Nosotros nos vamos a las orillas de esos valles y nuestros cultivos se desarrollan en suelos que no reciben el aporte de agua del río, ¿no? Aunque a veces estamos cerca de esos suelos, pero no concretamente en esos valles, que suelen ser suelos profundos, que son mucho más húmedos, pero también que no se puede controlar el exceso de agua, a menos que se hagan obras de infraestructura, ¿no? En la zona de secano, la rotación pasa es bastante diversa, según la latitud de la Alta Guinea donde nos movamos. Hacia el sur predomina maíz, hacia el norte sorgo, porque es más seco, se acerca más a lo que es el desierto del Sahara o hacia el norte de la sabana. Así que eso en lo que es cereales, muy poquito mijo, y después maní sería la leguminosa por excelencia. Y están haciendo pruebas en soja, pero están muy verdes. Aprovecho ahí también para contar, Pablo mostraba ese rendimiento promedio. A mí, más que el valor de rendimiento promedio, me gustaría que sepan que respecto de ese promedio de 1.300, 1.400 kilos, nosotros obtuvimos una dispersión desde en soja 200 a casi a 2.000 y pico de kilos. O sea, a mí, cuando miro los datos fríos, objetivos, sin haberlo vivido como desde adentro, me llama la atención más la dispersión de los rendimientos que el valor promedio. Ese valor promedio es el doble, ese valor promedio que a juicio del modelo podría ser un 40% mejor, que a juicio de, si después le damos la palabra a Eric y mío, que somos los que lo vivimos en carne propia, que sufrimos todas las barreras logísticas que nos fueron trabando a lo largo del ciclo, nos parece muy mejorable. Aún así es el doble de los rendimientos que ellos nos decían como esperables. Así que
los modelos jugaron un rol importantísimo, no solo en mostrarnos que ese promedio podría ser un 40% mayor, también hay el poco conocimiento que encontramos en soja de gente que le ha dedicado varios años. A ellos les marcaba como que la soja sufre menos el atraso de siembra, y cuando vemos los modelos y cuando se los presentamos a estos trabajos que había hecho Pablo, que habíamos estado preparando, les parecía muy interesante ver que buscando ciclos largos podíamos mejorar mucho más el rendimiento en soja respecto de una soja corta que moviendo los ciclos de maíz. Así que bueno, creo que ahí estaría respondida la pregunta de rotación. No sé si vos querés agregar algo concretamente respecto a rotación, Pablo, o hay alguien que quiera agregar algo, Eric. Simplemente que justamente la ventaja del modelo es eso, te permite ver hacia dónde te conviene buscar el resultado experimental. Si te conviene cambiar los ciclos, cambiar la densidad, que aparentemente en soja la mayor esperanza es a través del ciclo. Gracias, Pablo. Ahí tengo otra pregunta, que es: ¿cuál fue la sensación de las personas que estuvieron durante el desarrollo del cultivo en cuanto a la información que brindaron los modelos y la realidad del cultivo, en fenología, en estrés hídrico, calórico, etcétera? Gracias por la pregunta. Creo que en parte la respondí cuando hablaba en rotación. A nosotros, a mí personalmente, voy a hablar para no involucrarlo a Erika, aunque lo he discutido tanto con él que estoy seguro que coincide, nos colocó en una posición de seguridad técnica que yo no hubiera podido llevar por más experto que consulte o más experiencia que encuentre. Sobre todo en soja, donde no iba a encontrar experiencia, pero en maíz también nos permitió discutir o intercambiar con los técnicos locales, que sobre todo en maíz tienen mucho trabajo, muchos años de trabajo, de una manera mucho más segura. Y bueno, y creo que, como decía recién, los modelos nos hicieron aportes grandísimos, en el sentido de que nos abrieron los ojos de qué datos estar buscando, y ahora, después de que volvimos, nos juntamos con Pablo y quisimos, con los datos que teníamos, aprendimos, a mí me parece eso, es un apoyo al círculo virtuoso de la agronomía sustentable, si queremos llamarle de alguna manera, porque cuando volvés al manuelo, le contás, me fue así, en ese proceso de carga, de discusión sobre el modelo, para mí te abre los ojos de qué te olvidaste de anotar y qué tenés que estar atento para la próxima campaña. Otra pregunta es: ¿cómo se observa la actividad biológica de los suelos con la realidad que cuentan? También la voy a levantar yo, y estaría bueno que después, si Eric quiere dar su opinión, que estuvimos en algunos momentos en zonas diferentes, estaría lindo escucharlo. Lo primero que observamos de los suelos me parece que es la heterogeneidad, tremenda heterogeneidad de suelos. Y cuando llegamos a fin de la estación seca, parecían suelos completamente muertos, inertes o degradados, y es notorio a medida que llueve la actividad biológica toda, cómo se empieza a resurgir desde esos suelos totalmente secos, y hacia fin de la estación lluviosa vos clavás una pala y te encontrás con una actividad biológica que te parece familiar, digamos, a la de suelos como los nuestros hablando en generalidad, porque suelos con historia de directa, que allá no hay, por supuesto no tenés esa actividad biológica, los suelos están muy castigados por la erosión, las lluvias son muy concentradas, eso se presentó muy rápidamente en la serie, en los datos de clima que presentaba Pablo. Hay meses que llueven 20, 25 días de los 30 días del mes, y pasan los 340, 350 milímetros de lluvia en el mes, así que la erosión hídrica es todo un problema, con la dificultad que la cobertura es difícil de cuidar, porque la estación seca es con unas temperaturas altísimas,
y es absolutamente seca. Es impresionante cómo ellos te van diciendo, ahora se corta el agua, ahora se corta el agua, y el 15 de noviembre se cortó el agua y no llovió más. Y no llueve más hasta mayo, junio del año siguiente. En ese periodo, encima, está poco dividida la actividad ganadera de la agrícola, así que es muy difícil cuidar la cobertura por temperatura y por ganadería, diría yo, los dos primeros factores que afectan. No sé si por ahí Eric quiere agregar algo, Edgar, ¿alguien quiere sumar algo? Yo recuerdo que ustedes me comentaron que habían tenido bastante respuesta a la inoculación, o había algún tema con eso, ¿no? Ahora no lo tengo muy fresco, pero si haces memoria podría ser interesante que lo comentes. La respuesta que tuvieron a la inoculación. Sí. La respuesta a la inoculación no la pudimos medir como nos hubiera gustado medirla, como estamos acostumbrados a medirla acá, con 2 o 3 repeticiones, testigo, o al menos una franja, testigo sin inocular y franja inoculada, pero sí fuimos siguiendo la nodulación. No la pudimos seguir porque en la vorágine de la logística hay algo que no conté. Nosotros, con todo este background que nos daban los modelos, incluso la experiencia local de sembrar en junio y como mucho julio, arrancamos la siembra el 27 de julio porque la logística generó eso. No voy a entrar en detalles, pero demoras en la provisión de insumos, demoras en la llegada de la maquinaria, demoras en los acuerdos con las personas que nos hicieron las labranzas, etcétera, 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 ¿no? Algo que se pondría muy aburrido, me parece, pero no fue. Entonces, cuando logramos sembrar en la vorágine de la siembra, fue toda la semilla inoculada para no perder tiempo, pero sí seguimos la evolución de esos nódulos y sí pudimos seguir semilla con inoculante y curasemilla, y semilla solo con inoculante, sin curasemilla, y por último también distintos periodos de tratamiento. Se nos perdió solo el testigo sin inocular, distintos periodos de preinoculación, digamos, que es todo un tema, porque esa inoculación es como la hacíamos hace varios años acá, ni hablar de tratamiento profesional de semilla, a mano en el tambor y con muy lento, así que en algunos casos nos teníamos que anticipar y sí nos ocupamos de comparar. Y fue exitosa la inoculación. Ellos nos hablaban, cuando nosotros preguntamos sobre inocular, tuvimos que conseguir desde afuera la cepa específica o la bacteria específica para soja, porque ellos consideran que no es necesario inocular. Y en parte yo creo que es porque todavía no han explorado, como la soja todavía lo ven como un cultivo de importancia secundaria frente al maíz, todavía no han estado explorando los lugares donde la soja puede, las fechas de siembra, los suelos, los manejos de soja, donde la soja puede manifestar su mayor potencial. Entonces, por eso creo yo, no le han dado importancia a la inoculación, pero bueno, nosotros vimos muy buenos niveles de logro de Rhizobium con el único inoculante que llevamos, ya sea con semilla curada o no, y con hasta 20 días de preinoculado con la semilla depositada en un galpón que no quisiera no me animé a tomar la temperatura adentro de ese galpón. Realmente me preocupaba cómo iban a terminar esos nódulos, y la verdad que terminaron bien. Así que, digamos, en ese sentido, con todo su bajo pH, los suelos son todos ácidos, encontramos en los análisis de suelo pHs de hasta menos de 5, 4,5, y diría que el grueso están en 5, 5,5. Con todos esos problemas de pH, la actividad biológica prospera, y esto lo discutimos mucho con Rodolfo Gil, conocido de la casa, que trabajamos tanto, lo discutimos, que lo que hay que esforzarse es, como bien dijo Pablo al final, pensar una rotación que finalmente logre generar cobertura, logre entrar en ese ciclo de enriquecimiento de materia orgánica, y quizás con poquitos niveles de eso logremos respuestas muy altas, porque en la medida que le pusimos un poco de cariño al manejo, los suelos nos mostraron respuestas.
Hay otras preguntas, Nico, no sé si pudiste verlas. Si querés que habilite el micrófono a alguno de los que preguntan, avísame y lo vamos habilitando. Y también le podrías habilitar el micrófono a Eric, por lo menos que comente un poco de su experiencia. Dale, mientras Mailén se pone de acuerdo con Eric, te paso una para vos, Pablo, que has hablado poco hoy. ¿Cuán exactos y precisos son los modelos de simulación y cuáles serían las variables más importantes a tener en cuenta? Bueno, normalmente las tendencias no las marcan mal, al contrario, las marcan bien. Lo que uno tiene que tener más duda es el valor absoluto. O sea, cuando un modelo me dice que la densidad óptima, no sé, es 20, y puede ser que en la práctica sea 10 o 30. Pero si lo que te dice es que podés tener respuesta al aumento de la densidad en ese contexto, es muy difícil que se equivoque. Y lo que, a ver, ¿qué es lo que te está permitiendo el modelo? Bueno, considera un montón de variables que, aunque uno sepa mucho de ecofisiología, cuando uno tiene que considerar cuánto pesa más el estrés hídrico o la radiación y demás, es muy difícil sacar una conclusión en el aire. En cambio, el modelo está considerando, se supone que está considerando eso balanceadamente. Pero bueno, en definitiva, hay un error, sí, implícito, pero la dirección, o sea, la hipótesis, yo creo que la genera. También hay que tener en cuenta que estos modelos, concretamente el CropWatt para el balance de agua, hace años que se usa. La versión más nueva es el AquaCrop, que prácticamente no tiene diferencias y es bastante seguro. Los dos están basados por el método de balance de la FAO. Y el DISAT, en los últimos, yo diría, así 20 años, han evolucionado mucho. Yo, o más de 20 años, cuando yo me estaba graduando, quise hacer una tesis. Mi tesis de grado la quise hacer sobre el Ceres que recién estaba apareciendo, y lo corrí y daba un resultado tan desastroso que dije, no, esto no puedo hacer nada. Pero no, ahora ya es otra cosa. Da un resultado que es que normalmente orienta. Así que yo creo que lo importante es eso, hacia dónde apunta que se puede lograr optimizar el cultivo. Eso ayuda mucho, por lo menos es lo que creo. No sé A si te vos, escucho. Pablo. Sí, se te escucha bárbaro, Pablo, ahora, ¿eh? Te damos un descanso y a ver si Eric quiere levantar esta pregunta. Preguntan cómo hicieron el control de maleza siendo no genéticamente modificado y teniendo en cuenta que todas las malezas están sincronizadas con el cultivo debido a la estación seca. Eric, ¿podrás estar? Mailén, me decís, y si no. Ahí le habilité el micrófono. Sí, no estaría viendo bien la pregunta, Nico. Si me la repetís mejor. Nos preguntan cómo fue el control de malezas teniendo en cuenta que no se pueden usar cultivos genéticamente modificados y sobre todo teniendo en cuenta que las malezas están adaptadas a crecer en esa estación lluviosa, ¿no? Sí, bueno, con el tema de control de maleza, más que nada tenemos que adaptarnos, bueno, a los cultivares y digamos, el potencial que nosotros teníamos y los materiales que teníamos al alcance. Tuvimos varias complicaciones también con el tema de lo que es el mercado de insumos que se encuentra en la zona esa, pero bastante nos adaptamos, hicimos pedidos, pero dentro de todo fue bastante regular el control, creería, lo planificó bastante bien. Tuvimos problemas más adelante en periodos ya vegetativos, ya de maduración, donde algunas malezas ya nos empezaron a invadir en algunos lotes, otros lotes bastante limpios, pero dentro de todo se controló el problema de las malezas. Gracias, Erika. Ahí agrego un poco, básicamente fue parecido a lo que hacíamos acá cuando no teníamos cultivo de verano
genéticamente modificados, ¿no? Reseteamos a 0 antes de arrancar, en algún lote hicimos doble golpe, a ellos les gustó mucho la práctica por problemas de cebollín y la verdad que nos funcionó mucho mejor de lo que yo hubiera esperado. Ahí era todo un debate si, como hacemos acá, el segundo golpe con el quemante tenía que ser a los 7-10 días o con las temperaturas locales tenía que ser a los 2 días. Bueno, terminamos promediando eso y lo hicimos a los 5 o 6 días y nos funcionó muy bien. Pero después sí tuvimos escape a los preemergentes que tradicionales en maíz y en soja y macetapir, en maíz, atracina y acetoclor, que es lo que conseguimos. Y tuvimos escape sobre todo en maíz de cebollín. Y bueno, voy a decir algo que me gustaría no lo he chequeado todavía, pero a mí me sorprendió que nicosulfurón tiene algo de actividad en cebollín, algo que yo no lo había visto nunca acá. No, lo que pasa es que acá no lo tengo, el problema de cebollín como lo tuvimos allá. Allá es impresionante la densidad de cíperus con la que uno se debate. También después hay malezas más comunes como gramón, etcétera, pero sí, pero fue la estrella con la que nos debatimos nosotros y bueno, la pudimos llevar entre buenos barbechos, preemergente y en algún escape el repaso con nicosulfurón, digamos, salvó el cultivo, ¿no? Pero no más de eso, que fue todo un desafío, porque encima, imagínense que si le erramos tan feo con los ciclos a los cultivares, pedirle al semillero que te confirme si es tolerante a nicosulfurón o no, es todavía más difícil, ¿no? Voy a aprovechar el espacio en que estoy hablando porque Edgar me sugiere que algo interesante para con la pregunta que preguntaba sobre la actividad biológica de los suelos, es importante comentarles que la estación seca para ellos es todo un tema, ¿no? Estas sabanas son parches de valles, abras entre los montes, que son montes arbustivos, donde el pasto en la estación lluviosa, como lo mismo que nos marcaron para las malezas, crece explosivamente, se acumula y se seca. Y ellos le tienen mucho miedo al fuego espontáneo, entonces desarrollan una práctica de la cual están muy convencidos y orgullosos de cómo la manejan, y la verdad que la manejan y la conducen bien, y es fuego controlado, ¿no? Queman todo ese exceso de acumulación de pasto seco para que no se vaya a disparar un fuego espontáneo que pueda generar problemas. Bueno, es todo un desafío gigantesco discutir eso, ¿no? Y ver cómo lo planteamos. Hay un gran desafío que es el ordenamiento territorial, porque nosotros estamos acostumbrados a convivir con nuestro ordenamiento territorial y llegamos a un lugar donde el ordenamiento territorial en general en los países, creo, sin ser un experto, tiene mucho de cultural. Entonces, es todo un debate, un desafío mucho más grande que ajustar fechas de siembra, ajustar ese ordenamiento, ¿no? Pero bueno, sin dudas hay respuesta a ese ordenamiento y yo creo que si lográs bajar, aunque sea la frecuencia de quemas, la mejora en los suelos tendría que ser notable, porque, bueno, de hecho tuvimos ahí una respuesta. En nuestros principales drivers a los rendimientos fueron fecha de siembra lejos y después insectos con Spodoptera que y la interacción insecto por fecha de siembra 5 o 10 días más tarde ya se comen una generación más de mariposas, entonces Spodoptera produce mucho más daño. Aún así, el lote que pudimos hacer en directa de maíz se hizo tarde y le sacó una linda ventaja, y está claro que es por cobertura, ¿no? Yo no preciso mucho para chequear eso, constatar eso, estoy muy convencido de eso, ¿no? La cobertura me mejoró la eficiencia de uso de agua, creo que no tengo dudas, creo que eso fue así y que en la medida que uno pudiera mejorar ese ordenamiento y limitar el uso del fuego, la mejora sería grandísima, ¿no? Porque, bueno, la intensidad de las precipitaciones hace que gran parte del agua escurra, los someros de los suelos, que la infiltración no sature los suelos y termine en excesos, etcétera, ¿no? Y ahora, terminada mi respuesta, vuelvo a una pregunta para Pablo.
creo que es la última pregunta que estoy viendo, que me dicen, Pablo, me preguntan y está buena, ¿qué serie histórica necesitamos para los modelos? ¿Cuál es la serie histórica ideal? En esto de que sabemos que el clima está cambiando, que vienen veranitos, que en algunos lados la tendencia de lluvias es a reducir, si nos venimos acá a la Pampa Húmeda, el periodo de heladas va cambiando. ¿A qué serie apuntarías vos? ¿Series largas, cortas? ¿Cuál te parece la mejor para utilizar en los modelos, Pablo? Bueno, a ver, creo que hay que considerar, primero, ver si el clima está cambiando, porque el cambio que hay en el clima depende de la localidad. O sea, por ejemplo, siempre digamos, en Cancán las lluvias se están cambiando de una forma muy marcada. Si uno hace lo mismo para Balcarce, no pasaría eso. En Balcarce puede usar lluvia de 30, 40 años, por lo menos para trigo. En verano para maíz podrían estar cambiando un poquito más, pero para trigo no habría problema. Entonces, y no es tan fácil chequear si hay alguna evidencia de cambio climático. El otro factor también depende de la variable. O sea, una cosa es, por ejemplo, ver las precipitaciones, otra cosa es querer calcular la probabilidad de helada. Si uno quiere calcular la probabilidad de algo, y es muy difícil con la 20. El intervalo de confianza que vas a tener para cualquier probabilidad va a ser muy bajo. Pese a que esté cambiando el clima, pero estadísticamente te va a dar que para casi cualquier probabilidad necesita por lo menos 20. Así que bueno, depende básicamente de esas dos cosas. Si uno tiene evidencia de que está cambiando el clima y qué es lo que uno quiere hacer con las variables climáticas, qué es lo que uno está calculando. Eh, pero digamos, para la mayoría de los fines, si vos querés comparar si el clima fue favorable o no favorable, con tomar los últimos 5 o 10 años, te tendría que pensar. Ya más de 10 años también te cambio de cultivar, de manejo, de productos, que ya hacerse tanta ropa. Gracias, Pablo. Ahí se te fue, por lo menos para mí, se me fue otra vez el audio, pero más o menos te alcancé a escuchar bastante la respuesta, pero sí es cierto que volvió a empeorar un poco tu audio. Hay un comentario de Leo que nos dice que el poroto tendría que andar y se lo agradezco porque sí, es cierto, el poroto está presente en la rotación, no de manera muy importante a lo que yo alcancé a ver. Ellos los cultivos de la rotación te los cuentan como cultivos de consumo, por consumo directo de ellos, y cultivos comerciales. El poroto, el maíz son cultivos de consumo, el maní es su cultivo comercial, creo, más importante, otra vez en los suelos de secano donde nosotros nos estuvimos desenvolviendo. Hay un comentario se me fue, perdónenme. De Francisco, gracias por comentar, Francisco, que comenta que esto no lo sabía yo, así que lo hago público para que por ahí, si quiere Edgar, que ha estado viajando más, May, le podés dar la palabra, que amplíe un poco, que es el que me recordó el tema del fuego. Francisco me cuenta que además el fuego lo hacen para controlar los huevos de garrapata, que es una práctica muy común en África. La verdad que con mi único año de ahí de presencia en África no lo alcancé a aprender eso. No sé si querés agregar algo, Edgar, con respecto al fuego. Sí, Nico, gracias. Sin duda que no solamente garrapatas, acuérdate que nos decían ellos por el tema de las ratas, siendo zona que tuvo el ébola hasta hace poquito tiempo, y también el tema de las serpientes, porque tienen un muestrario, entonces como que lo hacen para protegerse también de, llamarle, plagas o pestes. Pero como vos bien dijiste recién, es una cuestión cultural, la de mover los suelos de forma ancestral, es una cuestión cultural, la de prender fuego, entonces son cosas que primero hay que hacer esa evangelización, esa docencia, como para convencerlos del porqué de las cosas para que entren en los modelos de sistema bajo siembra directa. Sí, buenísimo. Gracias, Edgar, me agregaste lo de las serpientes. Sí lo conocía y me lo acordaba, se me pasó cuando lo comenté. Bueno, si yo no estoy equivocado, no estoy viendo más preguntas.
Si hay alguien que quiera agregar algo, es bienvenido. Pablo, si vos tenés algo más por comentar, y si no, creo que damos por concluido más que en horario, 1 hora y media creo que estaba previsto. No, si no hay más preguntas, lo que quiero hacer es agradecer a todos por esto. Supongo que entre hoy y mañana vamos a cortar la presentación PDF, no sé. Nada más. Te perdemos un poco con el audio, Pablo. A ver si mientras vos intentás solucionar eso, yo les comento que habilité el chat para cualquier comentario que quieran dejar, ahí lo tienen habilitado en el chat. Bueno, a ver, intento de nuevo. Les estaba agradeciendo la oportunidad de participar y que la presentación va a estar disponible en PDF. No sé qué lugar instrumentarán, pero por mi parte va a estar disponible. Gracias, Pablo. Yo te agradezco a vos, como siempre, y les agradezco sobre todo a todos los asistentes, no sé cómo se dice, televidentes, a la reunión que hace poco alguien me dijo una definición. Estamos en un periodo de reunionitis y me pareció genial, así que bueno, les agradezco que se hayan sumado a una más de estas reuniones y que esperamos que hayan sido útiles. Gracias a todos. Perdón, acá alguien está pidiendo el mail. Mi mail es abate.pablo@gmail.com. Se los escribo acá, a ver. Yo no estoy pudiendo ver el chat, Pablo, pero sí, escribirlo en el chat, y si no, le decimos a todos los asistentes que cualquier interés lo pueden canalizar a través de APRESID en cualquiera de todos los formatos de comunicación que acá tengo habilitado el chat ahora, sí. Bueno, ahí pusiste tu mail, pero bueno, cualquiera fuera el interés, los conectamos con vos enseguida. O mismo con nosotros desde el programa internacional, cualquier inquietud que haya para responder, la podemos seguir. O si quieren seguir las preguntas, nosotros apuro mucho no tenemos. Por ahora no estoy viendo preguntas. También dejé a disposición mi mail para todos los participantes, cualquier consulta con respecto a esta charla o cualquier otro tema del programa internacional, estamos a disposición. Y los invitamos a responder la encuesta que se les abrirá una vez finalizada la charla. Gracias, Mailén. Ahí permíteme que responda cortito. Hay alguien que manifiesta interés concreto en conocer con más detalle la experiencia de los técnicos que estuvimos ahí en persona, de cuáles fueron los puntos flacos, etcétera. Creo que un pantallazo dimos y bueno, y lo invitamos a que en esa encuesta escriba esa inquietud específica y si realmente hay público interesado, no tenemos drama en hacer algo más específico de lo que fue la vida en África, con detalle contar cuáles fueron las limitaciones logísticas que nos encontramos, logísticas y técnicas, etcétera, en general, de infraestructura. Por ahí pasan las respuestas a tu inquietud, Fernando, gracias por manifestarla. Si la dejás anotada, trataremos de darle mejor respuesta. Gracias a todos. Cerramos en horario, Mailén. Vos sos la que cierra, entiendo, ¿no? Nico, ahí te queda una pregunta al final, no sé si querés responderla. ¿Llegás a leer?
Sí, lo leemos a Jorge. A Jorge está preguntando desde África, es amigo. Le agradecemos la presencia. ¿Cómo no vamos a tratar de darle respuesta? Espero, Pablo, que todavía estés porque la pregunta es para el modelo. Aunque yo creo que lo olfateo tu respuesta, me gustaría que la respondas vos. Nos pregunta cómo afecta el pH del suelo en el desenvolvimiento de los modelos que corremos, Pablo. No está considerado eso. En principio se supone que los modelos, el suelo no presenta más que una limitación física. Para el DISAD y para el CROWAT, el suelo es básicamente un reservorio de agua y nutrientes. Esa es la idea. Puede estimar algún efecto pero se supone que no hay limitaciones químicas de suelo cuando uno hace las estimaciones. Lo cual estoy de acuerdo que a veces no es verdad. ¿Se escuchó bien o...? Se te cortó un cachito ahí, o al menos a mí se me cortó un cachito, pero entendí claramente que para el DISAT o el CropWatt el suelo es un reservorio de agua y de nutrientes y que en el caso de estos modelos que vos corriste no se le puso ninguna limitante de nutrientes. Por supuesto que en la realidad uno de las brechas que tuvimos entre lo que encontramos y lo que predecía el modelo fue justamente a la deficiencia de nutrientes y además de la deficiencia de nutrientes, esta cuestión química del pH que aún con el nutriente presente no permite que esté disponible. Estoy de acuerdo, sí, existe eso. Esperamos, Jorge, que esté contestada la pregunta. Bueno, la pregunta que uno puede hacer es si hay alguna forma de estimar ese efecto, y la verdad que no es fácil, no hay un modelo que lo contemple fácilmente. Yo para agregar, mientras esperamos, así que ya como aparecieron así preguntas tardías, no, esperamos hasta las 16:30 para cumplir con la hora y media de reloj, agrego, y por ahí Edgar o Eric tienen ganas de agregar algo, agrego que pH es una de las preocupaciones, que cuando vos recibís los análisis de suelo desde Argentina te asustás, que cuando lo vivís en el momento no es tan grave. Nosotros esperábamos hacer por lo menos 3 toneladas de aplicación de yeso para corregir o de dolomita para corregir el pH. Aplicamos con maquinitas de dispersión de urea de un solo disco de 600 kilos de urea, así que tuvimos que acotarnos a 1.200, 1.500 kilos. Sí vimos que el suelo mejora, pero creemos que, contrariamente a mi juicio, que yo iba tendiente a aplicar mucho el primer año, me parece que podríamos pensarlo en un plan de inversión a largo plazo relajado y ir corrigiéndolo de a poco. En esto recuerdo algún intercambio con Rodolfo Gil que me decía es mejorar el sistema o reforzaba esto que conocemos de que es mejorar el sistema. ¿Qué sentido tiene corregir el pH con 10 toneladas de dolomita, que es una tremenda inversión, si vos no vas a tener cobertura por X razón, que puede ser la quema, el ingreso de vacas, lo que fuera, durante la estación seca? Entonces, me parece que la preocupación del pH, Jorge, por ahí vos mismo podrías agregarnos algún comentario importante, vos que tenés experiencia ahí cerca y en distintos países. Me parece que tampoco hay que desvivirse en corregirlo todo de golpe, que se puede pensar como un plan de inversión a largo plazo, y bueno, y que está claro que fuera como sea, es una inversión a largo plazo. Diego, gracias por los saludos. Ahora sí, yo ya no estoy viendo más preguntas. ¿Qué recursos forrajeros usan para la ganadería? Nos pregunta Leo. Básicamente pastizal natural. Leo, el 85% de los vacunos son una sola raza que es autóctona.
mejorada por convenios de los años 60, 70, con institutos de investigación rusa o proveedores de genéticos rusos que les ayudaron a mejorar un poco su raza, que se llama Dabá o algo así, en su idioma malanqué. Ahora no me acuerdo exactamente cómo se escribe para pronunciarla bien. Esa misma raza usan para carne y para leche. Los rendimientos de leche son de 3 litros por día. Y en carne, cuando vos veis la estructura, no es muy carnicera. Lo cierto es que cuando comés la carne, que es un producto caro, no tanto por la disponibilidad, sino porque la cadena de frío no existe. Ahí lo caro no es disponer de la vaca, sino disponer del frío para conservar eso, la energía para las cámaras. Cuando la probás, la carne es bastante sabrosa, es carne muy, muy, muy a pasto y pastizales naturales. No estuve en la estación seca, me gustaría ver qué comen en la estación seca. No creo que se use la suplementación, si bien estuvimos, sí, en algún tambo con genética holando, si mal no recuerdo, y se suplementaba y se hacía algo de silaje en muy, muy pequeña escala. Y hay algo que me gustaría que aprovecho esperando preguntas, y porque Leo me hizo esta pregunta de ganadería, pero en general se nota que el cambio tecnológico va a una velocidad impresionante. A la tasa que están cambiando es altísima. Pasan de tecnologías muy viejas o que para nosotros las veríamos muy atrasadas a tecnologías muy avanzadas. No, si bien la labranza estamos en el lugar donde se inventó la labranza hace 10.000 años, no hay un prejuicio para con el no laboreo, o yo no lo percibí un prejuicio para con el no laboreo. Si lo ven funcionar como lo vieron en los poquitos lotes que pudimos hacer, se prenden. En ganadería no entramos nosotros directamente, pero por supuesto hablamos y intercambiamos mucho, pero no sabría decir por qué no han incorporado razas nuevas, por qué no están metiendo toda la genética Brand o las cruzas esta índica, etcétera, que para mí serían un aporte interesantísimo. Nico, sumado a la pregunta que hizo Leo, que veo que nombró si se podrían agregar algunas pasturas megatérmicas. Yo me acuerdo que estaba el doctor Zaguá, tenía una microparcela donde estaba midiendo materia seca de braquiaria, y sería como gramínea, como para incorporar dentro de la cadena forrajera que ellos tenían, y también una leguminosa que les decían morenga. Yo vi que estaban haciendo mediciones de materia seca, me había comentado algunos resultados, pero como para responder la pregunta, si que ellos tienen en cuenta las megatérmicas para esa zona. Sí, gracias, Eric. Lo mismo que estaba comentando Leo y que a mí ya me había pasado. Eric, yo hice base en Cancán, les cuento así, y Eric hizo base en Faraná. En Faraná, el Instituto de Investigación Agronómica de Guinea tiene una estación que está específicamente dedicada a ganadería. Yo estuve trabajando en el mismo instituto, pero en su estación de Cancán, donde está más enfocado en cultivos. Bueno, Nico, si te parece, damos por finalizada la charla. Muchas gracias a todos por participar y gracias a ustedes por la presentación y todos los aportes. No, de ninguna manera, gracias a ustedes. Después les paso el PDF. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, Nico. Gracias, May.